El 9 de octubre de este año, el Ecuador fue designado por primera vez en la historia como miembro del Consejo de Administración Postal, en el marco del 25º Congreso de la Unión Postal Universal. Para explicarnos las ventajas y responsabilidades que asume el Ecuador con esta designación, se encuentra en entrevista para El Ciudadano TV la doctora María de los Ángeles Morales, directora ejecutiva de la Agencia Nacional Postal. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Por favor, ¿podría explicarnos qué es la Unión Postal Universal y cuáles son los beneficios que adquiere el país a formar parte del Consejo de Administración Postal? Bueno, la Unión Postal Universal es el organismo macro de todo el sector postal a nivel mundial, conformado por más de 191 países y que data desde el año 1847. Entonces, es un gran logro para el Ecuador que la Agencia Nacional Postal haya podido ingresar en el Consejo de Administración de la Unión Postal Universal, ya que la Unión Postal tiene dos consejos básicamente. El uno, que es el Consejo de Administración Postal, donde se encuentran todos los reguladores del mundo con operadores postales privados como couriers, y también el Consejo de Explotación Postal, conformado por todos los correos nacionales, por decir algo, porque generalmente se denomina operadores postales designados, sino que para que la gente pueda entender un poquito mejor. Y bueno, cada 4 años se realiza un congreso a nivel mundial donde se eligen a los miembros de cada consejo. En esta oportunidad, como usted bien lo ha dicho, el Ecuador, a través de la Agencia Nacional Postal, ha logrado ganarse un sitial como miembro del Consejo de Administración Postal, que básicamente es quien da toda la reglamentación para el sector postal. Así también, pues, trabaja por todas las tomas de decisiones sobre normas, inclusive de cómo se tiene que transportar vía aérea la paquetería, ¿no? Es decir, todo lo que incumbe el sector postal. La Unión Postal Universal forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, ¿de cuántos miembros está conformada el Consejo de Administración Postal? El Consejo de Administración Postal está conformado por 41 miembros de los cinco continentes, de Asia, de África, tenemos de América, pero también dentro de lo que es América tenemos pocos cupos, de los cuales Ecuador se ganó uno. Pero refiriéndome nuevamente a la pregunta, ¿es una organización de las Naciones Unidas? Así es una organización de las Naciones Unidas. Como usted sabe, dentro de lo que es este gran organismo, pues trabaja en distintos tópicos, en comercio electrónico, en el sector postal, y la Unión Postal Universal es o forma parte de la ONU. Y nosotros, para terminar de responder su pregunta, formamos parte de los 41 miembros del Consejo de Administración Postal. ¿También se tratan de miembros permanentes o miembros designados por votación de todos los miembros de la ONU? No, de la ONU no, porque es un organismo independiente, claro, adscrito a la ONU, la Unión Postal Universal, pero los miembros que forman parte del Consejo de Administración Postal son elegidos mediante votación. Entonces, el puesto que nosotros obtuvimos fue mediante una votación que se hizo entre 161 países que asistieron al Congreso. Por un lado, sabemos que varias organizaciones postales internacionales han homenajeado y se han congratulado con la designación del Ecuador, pero quisiéramos también saber cuántos miembros de la Unión Postal Universal aportaron con sus voluntades para que Ecuador sea miembro del Consejo de Administración. Bueno, fueron 62 votos de lo que nosotros conocemos del intercambio que realizamos con otros países, porque la votación fue secreta. Entonces, nosotros previamente habíamos trabajado con Cancillería de aquí del Ecuador para poder entrelazar con los países hermanos con los que tenemos mayor relación, con algunos que ya venimos trabajando desde hace más de unos 8 meses. Entonces, del conteo que tenemos de los votos que nos confirmaron que nos iban a dar fueron 62. Ahora, ¿cuál es la importancia para el país de esta designación que, como tenemos entendido, es por primera vez en la historia? ¿Y cuáles son las obligaciones que contrae con la Unión Postal Universal el Ecuador? Bueno, las obligaciones primeramente es de asistir a todas las reuniones, sea vía física o también por videoconferencia, tenemos que estar presentes. Nosotros hemos escogido participar en una
comisión que es de Servicio Postal Universal. Servicio Postal Universal es algo que queremos implementarlo en el Ecuador, que es un derecho al que tienen todos los ciudadanos del mundo, de que en el lugar más apartado exista un punto de franqueo donde la gente pueda ir a dejar su correspondencia y así también pueda recibir. Entonces nosotros queremos eso desarrollar en el Ecuador y por eso nos han interesado trabajar principalmente en esa comisión, no obstante de que también vamos a tener la obligación de participar en reuniones de otros temas dentro del Consejo de Administración Postal. ¿Cómo cuáles temas ustedes estarán encargados dentro de este ente supranacional? Precisamente el del Servicio Postal Universal, en ese es en el que nosotros vamos a trabajar. Sin embargo, también quisiéramos colaborar en otros grupos y comisiones que van a haber, por ejemplo, de cooperación internacional, que básicamente busca fondos para los operadores postales designados para que ellos puedan desarrollar nuevos negocios postales. Eso también nos interesa. Doctora, una de las causas para esta designación del Ecuador dentro del Consejo de Administración Postal sería las políticas implementadas por parte del Gobierno Nacional para innovar la Agencia Nacional Postal. Por supuesto. Yo reconozco la gran iniciativa que ha tenido este gobierno, principalmente el presidente Correa, primero de haber creado la Agencia Nacional Postal hace 4 años. Un 29 de julio del año 2008 fue cuando nació este importante organismo de regulación y control de los servicios postales que anteriormente no existía en el Ecuador. Entonces, de esta manera ya nos alineamos a los otros países que ya contaban con una entidad que pueda normar todo lo que es los servicios postales en los países. Entonces ese fue el primer paso. Segundo, hemos recibido todo el apoyo del gobierno para poder nosotros mostrar nuestro trabajo a nivel internacional, tanto así que dentro de este congreso que se realizó en la ciudad de Doha, en Qatar, pues nosotros también tuvimos un espacio para poder exponer en la plenaria donde se encontraban más de 2.000 personas y ya le digo 161 países sobre el proyecto Código Postal que más adelante nosotros daremos a conocer a la ciudadanía porque les pareció muy innovador que el Ecuador, la Agencia Nacional Postal, haya podido desarrollar este proyecto en un tiempo menor de 1 año, cuando en otros países lo han hecho entre 4 y 5 años. Nosotros les vamos a entregar al Ecuador el código postal o el zip code, porque a veces piensan código postal como que fuera algún cuerpo legal. No, es el zip code que tienen otros países para enviar la correspondencia, para poder hacer compras vía internet. Entonces, les pareció muy interesante que nosotros hayamos desarrollado esta nueva identidad postal del país, que antes no la tenía. En cifras, ¿cómo se encuentra la Agencia Nacional Postal en estos 4 años de administración y cómo se mira en 4 años más? En cifras, bueno, podemos nosotros decir que al momento tenemos registrados a 350 operadores postales. Anteriormente, pues no existía ningún registro de qué empresas eran las que se dedicaban a hacer servicios postales en el Ecuador. Entonces tenemos un catastro de más de 600 puntos de atención, porque 350 estamos hablando de las matrices y estamos hablando de otros puntos de atención de empresas que tienen que acogerse a nuestra normativa. Esto es, que tengan una balanza, que tengan una persona de atención al público, un listado de precios, una línea de atención al público y cumpliendo esta normativa básica nosotros les entregamos un certificado y pasan a formar parte de nuestra base de datos de operadores calificados y que cuando una persona se acerque a realizar un envío de correspondencia o paquetería vea el certificado y tenga la garantía de que fue avalado por nosotros y que le van a dar un buen servicio. Entonces, en cifras podemos hablar de eso. También otra cifra interesante son más de 740 operativos que hemos realizado conjuntamente con el Ministerio del Interior a los operadores postales, verificando que cumplan nuestra normativa. Esto lo hemos hecho en este último año y es una cifra muy importante. Otra cifra que debe conocer la ciudadanía es que hemos entregado más de 4.000 paquetes rezagados al Ministerio de Inclusión Económica y Social, al Ministerio de Justicia. ¿Qué son estos paquetes rezagados? Son aquellos que la ciudadanía, cuando no ha ido a retirar dentro de 45 días la correspondencia o más que todo el paquete que le envió su familiar, un amigo,
las empresas postales tienen la obligación que transcurrido 45 días nos tienen que dar a la Agencia Nacional Postal para que a su vez nosotros podamos dar a las obras de beneficencia que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social y para las personas privadas de la libertad del Ministerio de Justicia. ¿Qué países y qué agencias postales internacionales se han congratulado y han felicitado a la Agencia Nacional Postal por su designación? Bueno, afortunadamente y con mucho beneplácito puedo decir que han sido algunas. Hemos recibido la felicitación primeramente de la Secretaria General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, la doctora Serrana Bassini, nos llegó precisamente su carta el día lunes. Hemos recibido también la felicitación de países hermanos con los que hemos trabajado y tenemos convenios de cooperación como Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Portugal, España, también otros países importantes como ha sido Estados Unidos, también Venezuela. Entonces son nuestros países hermanos de Latinoamérica y también de otras latitudes, Francia, que reconocen el trabajo que se está haciendo en el Ecuador. Finalmente, doctora, ¿cuál es la consigna que ustedes le dan a la ciudadanía? ¿Cuál es el mensaje que ustedes le entregan al pueblo ecuatoriano con respecto a la gestión de la Agencia Nacional Postal? Bueno, el mensaje que nosotros entregamos a la ciudadanía es que primeramente acudan donde nosotros, donde la Agencia Nacional Postal, porque ya existe un órgano de regulación y control del sector postal que vela por sus derechos. Si ustedes quieren saber cuáles son los operadores postales legales a los cuales ustedes pueden acercarse para poder hacer cualquier envío y que no van a ser estafados, que no son esos couriers de garaje que estafan a la gente, que reciben la paquetería y luego desaparecen, por favor, acudan a la Agencia Nacional Postal. Nosotros tenemos el listado de los operadores legales. Así también, cuando se dirijan a una cooperativa de transporte, vean que tenga el certificado de la Agencia Nacional Postal. Esa es la garantía de que les van a dar un buen servicio. Vigilen, por favor, que cuando ustedes vayan a hacer sus envíos tengan una balanza donde puedan pesar lo que ustedes están enviando, que tengan un listado de precios donde se indique cuánto le van a cobrar por cada paquete, pero de acuerdo al peso, que esté exhibiéndose, que exija también la ciudadanía que le den un seguro por sus envíos, porque a veces se pierden. No es obligatorio, pero puede exigir la ciudadanía que se les dé el seguro, y esto es muy beneficioso porque no cuesta tanto, es la declaración del valor del paquete, y en caso de que se pierda le tendrían únicamente que devolver el valor declarado más el flete. Entonces la ciudadanía gana con esto. Sí, también le pedimos a la ciudadanía que se comunique con nosotros al 1-800 postal o que nos visite en nuestra página web www.agenciapostal.gov.es o nos sigan en Twitter en @agenciapostal, donde les podremos dar la garantía de sus derechos postales, contestar cualquier inquietud. Si tienen algún reclamo con los operadores, hagan primero con ellos y luego se dirigen con nosotros, que les vamos a dar la solución a su problema. Doctora Morales, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Fue la doctora María de los Ángeles Morales, directora ejecutiva de la Agencia Nacional Postal, en entrevista para El Ciudadano TV.